por fin, yo tengo que decirlo, tenemos acá al jefe de la campaña del Gran Polo Patriótico, diputado Jorge Rodríguez. Bienvenido, diputado a la Asamblea Nacional, candidato. Oye, la pegamos el techo, por fin lo logramos y te tenemos acá en nuestro estudio. ¿Ah? No, muchas gracias por invitarme. De verdad, estoy muy feliz de estar aquí en esta de lo que son las nuevas formas de comunicación. De verdad, yo siento que además esta especie de mezcla entre radio y televisión, que son los podcasts, que además tienen el gran soporte de las redes sociales, son una forma mucho más efectiva y mucho más directa de comunicación. Y bueno, un gran abrazo y mi agradecimiento por invitarme. A usted. Bueno, nada, yo diría que nos cuente, ¿verdad, Jesús? Porque además nos acompaña Jesús López, que, bueno, es moderador invitado acá. Y además, lo voy a decir, ¿verdad? ¿Se puede? Sí, claro. Va a estar en un programa acá, en nuestra casa, Globovisión. Va a tener su propio programa. Bueno, Jesús pregunta. Esperemos que el presidente de la Asamblea Nacional... Depende de la hora, si es muy temprano o no. Ahí modificamos la hora. Okay. Pero bueno, gracias Jesús también por estar acá. Y bueno, yo iniciaría preguntando cómo está la calle, diputado. Sí. Bueno, esta es una elección muy interesante porque son dos elecciones el mismo día. No es que sea una sola elección con muchos cargos a elegir, porque son dos formas diferentes las que el pueblo de Venezuela elegirá el próximo domingo 25 de mayo. Por una parte, la elección de los gobernadores y las diputadas y los diputados a los consejos legislativos regionales, y por otra parte, la elección de los 285 diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Es decir, son dos elecciones con características muy particulares. La importancia que tiene, por ejemplo, esta Asamblea Nacional después del desastre que ocurrió entre el año 2015 y el 2020, que casi promovieron la destrucción del país entero, que pidieron las sanciones, que promovieron la migración de los venezolanos y las venezolanas, que promovieron el odio, la violencia, el enfrentamiento y la confrontación entre venezolanos. Si tuviéramos que definir a qué se refiere cualquier elección, pero esta particularmente, es una gran convocatoria al diálogo, porque si te pones a buscar una definición última de lo que es una elección, es una conversación, es un diálogo político, sobre todo social también, entre personas con pensamientos diferentes, con opiniones diferentes, con propuestas diferentes. Nosotros vamos con una propuesta clara a la Asamblea Nacional. Ahora tenemos 285. Te recuerdo que las que escogimos en el 2020, que fue la asamblea que rescató al Parlamento venezolano, que acabó con ese desastre de presidentes autoproclamados, que acabó con toda esta situación de zozobra que vivimos, y que significó, esa elección del año 2020 significó el inicio del fin de esa propuesta profundamente desestabilizadora para todos, porque las sanciones no son solo para chavistas, como decían ellos al comienzo, y los bloqueos y la violencia y la desestabilización no es solo para chavistas, es para todo el pueblo, de Venezuela. En esa elección del 2020 escogimos 277, pero ahora estamos escogiendo también diputados para la Guayana Esequiba, así como una cosa muy importante, porque es la primera vez en la historia de esta república que Venezuela va a escoger a su gobernador, digo gobernador porque nuestro candidato es hombre, a la Guayana Esequiba. Es una campaña muy intensa. Además hemos tratado de darle una característica que es diferente a lo que se ha visto en otras campañas. En otras campañas se hacían esos grandes mítines en grandes avenidas, y nosotros hemos dicho menos tarima y más abrazos. Nos hemos metido, pero pueblo adentro, barrio adentro, calle adentro, y hemos logrado recabar unas experiencias maravillosas de reencuentro, de palpar directamente lo que está sintiendo nuestro pueblo allí. Hemos estado, yo he estado en algunos... ¿Cuántos estados ya? Llevamos 14 estados. Nosotros esperamos visitarlos a todos más de una vez. Pero son actos además muy bonitos, porque nos metemos en Cumaná. Estuvimos con los pescadores, estuvimos en Cumanagoto, que es un barrio del interior propio de la ciudad de Cumaná, donde además podemos intercambiar directamente cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades. Diputado, justamente, como ya hablando del tema electoral, usted dice que, bueno, menos tarimas, menos micrófonos. Primero me gustaría saber qué llevó al Gran Polo Patriótico a entender esta fórmula, por así decirlo, ¿no? O sea, es diferente a las campañas que hemos visto. Yo creo que uno tiene que estar siempre atento, con la oreja bien pegada
a lo que el pueblo está sintiendo y a lo que el pueblo está diciendo. Fíjate que desde la selección de los candidatos, cuando empezamos a consultarle a la gente, porque fue producto de una amplísima consulta a nivel nacional, cada candidato a gobernador o gobernadora, cada candidato a diputado o a diputada, todo formó parte de unas consultas, asambleas de base, asambleas desde los elementos más celulares de los 9 partidos políticos que conforman el gran polo patriótico. Lo que más decía la gente, mira, si vas a traer un candidato a gobernador, que sea de aquí. Y si te pones a ver, nuestro candidato en el estado Guárico, Donald Donaire, nació en Calabozo, es alcalde de Calabozo actualmente. Nuestro candidato en Yaracuy, nació en Yaritagua. Yo estuve con él el pasado jueves en la calle que él nació. El acto, el recorrido casa por casa lo hicimos en la calle que nació, y es alcalde de un municipio de Urachiche, en el estado Yaracuy. La Tata, que viene a ser alcaldesa de Upata en el estado Bolívar, pues también proviene justamente de las profundidades, de las catacumbas de las que hablaba Chávez. Y creo que el pueblo de Venezuela merece, porque es un pueblo que además viene de muchísimas dificultades, bastante roncha pasamos por las sanciones, por el bloqueo. Es realmente heroico lo que ha sido el desenvolvimiento del pueblo de Venezuela. Yo no quiero denostar de ningún otro país, pero otros países hubieran sucumbido a la violencia, al dolor, otros países hubieran sucumbido a lo que buscaban. Eso que algunos analistas llaman la pelea de perros, que es poner a pelear y a generar confrontaciones de extrema violencia entre hermanos de un mismo país, para que después, digamos, los poderes fácticos se metan, y que es lo que ellos lo que siempre han querido. Y afortunadamente fue derrotado. Esa intención de generar un nivel extremo de desestabilización, de atacar, mira, la economía la destrozaron, realmente. O sea, los ingresos del país cayeron en 99% los ingresos petroleros de Venezuela, que es nuestra principal fuente de ingresos. Y fíjate cómo de esa destrucción, cual ave fénix, más bien lo que ha habido es una tremenda recuperación hacia una economía más sana, porque la economía de Venezuela es ahora incluso más sana que antes de las sanciones, porque es una economía basada en la productividad. A mí siempre me enorgullece decir que por primera vez en 150 años de explotación petrolera en Venezuela, por primera vez estamos produciendo los alimentos que nos comemos. Nunca antes había pasado. Venezuela basaba la oferta de alimentos al pueblo de Venezuela en la importación, de casi el 100% de lo que nos comíamos. Ahora no, ahora es al revés. Ahora casi el 100% de los que nos comemos, la carne, los huevos, la leche, las caraotas no, las caraotas sí todavía las estamos importando. Pero la gran dentro mayoría, de ese porcentaje que sí, todavía está en el 1% ese. Pero la gran mayoría de lo que nos comemos proviene de Venezuela. Es una economía, además, basada en que no haya distorsiones y que sea realmente productiva. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? Después de que hemos logrado recuperar la trama económica del país, tenemos que ir hacia corregir la desigualdad. Tenemos que ir hacia curar las cicatrices de las heridas de la guerra económica, que son verdad. Si tú le llamas guerra económica, genera daño, genera destrucción, genera heridas. Y yo noto que lo que está sintiendo el pueblo de Venezuela, y creo que ahí tenemos que acompañar a los diputados y, por supuesto, los gobernadores y las gobernadoras, es la necesidad de la reconstrucción y la necesidad de construir la prosperidad que nos merecemos. Y yo creo que estamos en capacidad, que tenemos, además, ya tenemos la vacuna y la cura contra las sanciones. Todavía siguen pidiendo sanciones, por ahí hay una señora que se la pasa pidiendo sanciones y el otro pide sanciones. Los que pidieron sanciones antes y ahorita son candidatos andan por ahí escondiditos, pero esos fueron los que destrozaron el país entre el 15 y el 20. Se lavaron la cara y algunos fueron directivos de esa Asamblea Nacional y ahorita son candidatos nuevamente. Andan escondidos porque, bueno, ellos saben que si de algo son responsables yo creo que solamente la guerra federal fue el último evento violento que haya generado tanta destrucción en el pueblo de Venezuela. Que parte de estos avances de los que está mencionando, bueno, es parte de lo que se juega el partido pues en esta elección. Y además, ¿cómo ve usted el debate post-electoral, no? Sí, nos estamos jugando algo muy importante realmente.
Por eso nosotros estamos recorriendo y metiéndonos en las casas de la gente y metiéndonos en las calles, porque no es poca cosa. Esta gente ha demostrado ser muy mala perdedora. Y también son muy malos ganadores, porque cuando pierden no reconocen las elecciones, pero cuando ganan el nivel de destrucción de lo que son capaces es una cosa impresionante, porque ellos hubieran podido haber llegado, por ejemplo, a la Asamblea Nacional en el 5 de enero del año 16 y hubieran podido dedicarse a lo que se dedica un diputado según esta constitución, ¿verdad? A hacer leyes, o promover leyes, o proponer leyes, a ejercer una función controladora del Estado. No, no hicieron eso. Lo primero que hicieron fue, voy a tumbar a Maduro en 6 meses, voy a pedir sanciones, y por supuesto Trump ni corto ni perezoso, apenas llegó al poder, dijo, ¿ustedes quieren sanciones? Ahí les va. ¿Y qué decía, por ejemplo, Capriles Radonsky, el Stalin y el otro, el Buenipa, y todos esos que eran diputados o que eran dirigentes de la derecha? ¿Qué decían? Esas son sanciones solamente para los chavistas, ¿sí? La señora que ahora no pudo acceder a la diálisis allá en Calabozo, es de la cúpula chavista. O el señor que dejó de recibir el tratamiento contra el cáncer porque no nos dejaban importar los productos para la radioterapia, para la quimioterapia. No, fue un ataque artero, brutal, en contra de toda la población. Cuando llegan las gobernaciones, vayan a preguntarle a la gente que está en Maracaibo, que está en San Francisco, o que está en Perijá, pregunten en Cabima, en Lagunilla, pregunten el desastre que ha significado Manuel Rosales en la gobernación del estado Zulia. Pregunten en Barinas el desastre que ha significado ese señor que actualmente no, hasta el 25 de mayo, porque el 26 va a tener que buscar su trabajo. Están muy enfocados en estas gobernaciones, son gobernaciones clave, además que vamos por las están en mano. Vamos por las 24, vamos a ganar las 23 y la Guayana Esequiba. Más la Guayana Esequiba. Diputado, el tema de, si bien es cierto, dentro de sus palabras decía que, bueno, hay candidatos fascistas, ¿no? Entonces, ¿por qué se les permite participar en una elección luego de un comportamiento extremista? Uh-huh. Sí, esa es una cosa que nos ha dicho mucho nuestra gente. Yo creo, te decía al comienzo, y quizás esto también contesta la última parte de tu anterior pregunta, que la dejé en el tintero, como decimos. Nos pregunta, bueno, ¿por qué? Yo les decía al comienzo que toda elección es un gran proceso de diálogo, que toda elección implica la necesidad de la confrontación de ideas, e implica también el respeto a las normas democráticas. ¿Qué ha ocurrido? Que creo que son 10 listas opositoras que van a la Asamblea Nacional en esta oportunidad. Ellos están profundamente divididos, más el sector más extremista, que no los vamos a considerar porque sencillamente para ellos las elecciones no existen. Para ellos lo que existe es la muerte, la destrucción, la caja explosiva, el intento de magnicidio. Para ellos no existe la democracia o lo que está establecido en nuestras leyes en la República. Pero yo creo que la Asamblea Nacional tendrá que convertirse en el gran espacio para el diálogo nacional, y tendrá que convertirse también en el gran espacio para el intercambio de ideas y las propuestas, que seguramente habrá propuestas comunes, habrá propuestas conjuntas, y habrá sin duda alguna la confrontación. Pero es mucho más útil para el país una confrontación en el marco de las ideas, en el marco de las propuestas y en el marco de la paz. Yo creo que cualquier cosa que sirva para consolidar la paz de la República Bolivariana de Venezuela vale la pena. Incluso vale la pena el sacrificio de haber permitido que algunos de los que antes estaban pidiendo más sanciones y de los que estaban pidiendo tumbar a Maduro sin ningún tipo de fórmula legal ni constitucional, bueno, es un costo, claro que es un costo, porque a veces da mucha rabia ver lo hipócritas que son, pero al mismo tiempo nos permite consolidar lo que ya es una realidad. Venezuela está en paz. Para poder lograr la prosperidad económica, que es lo que tenemos ahí al frente, necesitamos estar en paz, necesitamos un país estable, necesitamos un país donde todas y todos respeten la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, necesitamos un país donde nos pongamos de acuerdo en pintar la cancha, porque ese es otro de los grandes problemas que tiene la oposición venezolana. Ellos nada más reconocen las elecciones que ganan. Ellos nada más reconocen eso. Cuando pierden las elecciones, no reconocen. En el 21, yo les decía en algunas reuniones que sostuve con ellos, pero ustedes son tan psicóticos que reconocen la victoria de Rosales en Zulia, pero entonces no reconocen que haya ganado
la Cava en Carabobo. Pero ¿cómo puede ser tan loco? Si son las mismas máquinas, el mismo sistema electoral, las mismas, el mismo sistema electoral que tiene Venezuela del año 2004. No reconocieron el referendo revocatorio del 2004, no reconocieron ni participaron en la parlamentaria del 2005. Rosales en su lenguaje ininteligible y filosófico intentó reconocer las elecciones del 2006 y le cayeron insultos, lo bajaron a golpes de la tarima. Capriles no reconoció las elecciones del 2013 donde Maduro lo derrotó en toda la línea. No participaron en las elecciones del 2018. Tienen un tremendo déficit democrático. Ellos que se dicen democráticos y que son defendidos por la principal democracia del mundo, ni son democráticos ellos, ni es democrático el gobierno de los Estados Unidos. Y hay factores además dentro de la oposición venezolana que siguen llevando a la abstención, por ejemplo. Independientemente de este factor que es la abstención, diputado, ustedes como fuerza política, la estrategia en la que estarán montados para poder demostrar que ustedes tienen los votos, que han llamado a la participación, además, han participado en ¿cuántas elecciones ya llevamos? Uy, creo que esta es la número 31, porque como son dos, porque está eligiendo asambleas, está eligiendo gobernadores, sin contar que desde el 28 de julio, cuando fue electo el presidente Maduro, hasta el 25 de mayo, que serán las elecciones de diputados y de gobernadores y gobernadores, han habido 4 consultas para que el pueblo decidiera en voto directo los proyectos que deben ser aprobados, y eso ha sido una experiencia maravillosa, porque se ve. Tú vas al barrio, vas al pueblo y ves que están reparando un ambulatorio, un CDI, que están refaccionando una escuela, que están colocando tuberías de agua potable, de agua servida. Y es una cosa impresionante la sabiduría que el pueblo ha demostrado en estas consultas. Escogimos por primera vez en la historia de Venezuela por voto directo secreto a los jueces de paz, que fueron electos el 15 de diciembre del año pasado. Es decir, ha habido como tú dices, una gran cantidad de eventos electorales en Venezuela. Desde mi punto de vista, quienes llaman a la abstención para mí no existen en el panorama político venezolano. ¿Por qué? Porque la abstención no es participar en un evento electoral. En una elección se cuentan los votos. Y además, nosotros estamos diciendo, insistimos, claro, vamos a escoger a los mejores y a las mejores gobernadoras y gobernadores, gente de allí, gente que resuelve, gente que no se asustó, gente que no se piró, porque muchos de esos candidatos ahorita, mira, picaron cabo cuando el COVID, se encerraron, se escondieron cuando el COVID, a mí me dio COVID 9 veces, se escondieron en sus casas, o se fueron para Nueva York, o se fueron para Miami, o se fueron para Barcelona, y ahora vuelven, ahora son candidatos, ellos regresan cada 5 años. Barcelona, España. Ah, no, claro, no la Barcelona de José Marcano. Ahorita sí volvieron algunos para ser candidatos a gobernadores, a diputados. Nosotros nos quedamos aquí. Entonces estamos proponiendo eso, que la gente que está ahí junto al pueblo, que además tiene una relación directa con el presidente Maduro, y eso es muy importante. El otro día yo bromeaba en San Agustín, estábamos arriba en Fila de Marín, y le digo, estaba con Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que es nuestro primero en la lista para Caracas. Usamos esas fotos para la promoción. Sí, le digo, Nico, préstame tu teléfono y tal. Aquí está el teléfono del presidente. Y Nico va y lo llama. Necesitamos una cancha. Pero eso es importante. Es muy importante que haya una relación directa entre el presidente de la República y las gobernadoras y los gobernadores de Estado. También escoger a las mejores diputadas y a los mejores diputados. Hicimos una rigurosa evaluación de cada uno. Hay cosas que mostrar de ese desastre. ¿Ustedes saben cuántas leyes fueron aprobadas en los años 2016, 17, 18, 19 y 20? ¿Sabes cuántas leyes? Una ley aprobaron los vagos eso. ¿Qué hacían los diputados? Bueno, conspirar, buscar la forma de desestabilizar el gobierno. Le lanzaron un ataque contra el presidente Maduro en el 18 para asesinarlo. Promovieron una invasión al país que se acaba de cumplir el 3 de mayo, un aniversario, con mercenarios extranjeros entrenados en Colombia, y todos los días pedían sanciones. Hay pero centenas de demostraciones de ellos pidiendo sanciones contra Venezuela. Nosotros hemos aprobado 94 leyes desde que estamos allá en el año 21, y son leyes de protección principalmente, de recuperación de la función del Parlamento, pero sobre todo de protección de la gente. Mira, está la ley para la atención de niñas y niños con trastorno en espectro autista. Uno dice niñas y niños,
pero las personas con trastornos espectro autista son adultos también. Claro. Personas con síndrome de Asperger, Claro. o personas con trastornos pervasivos, o personas con trastornos del espectro autista en todo el espectro, como lo señala. Y una de las cosas que nos decían, mira, tenemos el problema de que los niños son atendidos, pero cuando ya son adolescentes o adultos, Ya, claro. entonces no reciben la atención Claro. debida. Esa ley protege el empleo para las personas con trastorno del espectro autista. Aprobamos una ley para atención de personas con alguna discapacidad. Es impresionante cómo tenemos un déficit en el país para las rampas, para el acceso, para los ascensores, para los semáforos, para personas que tienen trastornos visuales. Bueno, esa ley es una ley aprobada para la protección de las personas con alguna forma de discapacidad. Leyes para la protección de Venezuela, o sea, la ley de la Guayana Esequiba que aprobamos en la Asamblea Nacional es la ley que nos obligó el pueblo de Venezuela después del referendo consultivo, Claro. que también consultó la Asamblea Nacional en el año 23 y que permite, esa ley que está en aplicación ya, es la que permite escoger al gobernador del estado Guayana Esequiba y permite escoger a las diputadas y a los diputados de la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo Regional. Leyes para profundizar la democracia. Todas las leyes comunales, todas, fueron todas reformadas justamente para adaptar a los nuevos tiempos, a la nueva economía. A la economía comunal, la democracia comunal, la elección de los jueces de paz, todo eso se derivó de las reformas de las leyes. Leyes para hacer la economía más ágil. Todavía nos faltan, pero hay leyes como, por ejemplo, las leyes de nuevos emprendimientos. Al día de hoy, el presidente Maduro lo mencionó el otro día, hay más de 1.800.000 nuevos emprendedores y yo creo que esa es la nueva forma de dinamización de la economía venezolana. Es una de las claves que han conseguido. ¿Cómo no? Tú montas tu food truck o Claro. montas tu costurera, un grupo de costureras se reúnen y montan una empresa textil, montas un pequeño comercio, montas todas estas empresas de delivery, todas esas tienen que ver con los nuevos emprendimientos y eso es producto de una ley. Ahora, la ley de las zonas económicas especiales, que es lo que permite que se puedan definir cuáles son las ventajas que un determinado estado tiene, que ponemos en Falcón, que ponemos en La Guaira, que ponemos en Sí, de acuerdo Carabobo, a su realidad. de acuerdo a la realidad y de acuerdo a las ventajas y a las facilidades que tiene. Todo eso es producto de lo que se ha hecho en la Asamblea. Diputado, le preguntábamos sobre el tema de la calle empezando, ¿no? Ajá. Ya estamos en campaña, si bien es cierto, y hay una característica de la campaña, por así decirlo. El venezolano se acostumbraba a que, bueno, ya vienen los políticos a la calle porque ya vienen a buscar el voto. Hemos visto que el presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro, han forzado la barra para que los que estén con ellos no sea cada 4 años. Pero las críticas constructivas, ¿qué se ha conseguido en la calle? ¿Qué le ha dicho? Me imagino que, bueno, estando en el gobierno y siendo presidente de la Asamblea Nacional, la gente exige. Sin La duda. gente les hace llamados de atención. ¿Qué ha conseguido? Sin duda. O sea, claro que hemos encontrado dificultades, porque si tú dices, aquí hubo una guerra económica, Ujú. aquí nos lanzaron a matar, algunos efectos tuvo, no tengas ninguna duda de que eso es así, de que eso ocurrió, y dificultades, pues, viviendas con muchas dificultades, problemas que la gente tiene, pero hay algo que también es verdad, y la gente reconoce y lo dice, que no los dejamos solos en las peores dificultades que vive el país, que el presidente Maduro estuvo allí y que hace de tripas corazones a veces para, imagínate tú que siguieron funcionando los hospitales, que no cerró ninguna escuela, que la gente recibía su CLAP en unas condiciones en las que solamente se percibía el 1% de ingresos petroleros. Ahorita estamos mejor, no completamente bien, las sanciones están vigentes todas. Todas las 963 sanciones criminales contra Venezuela, todas ellas están vigentes, pero ya nosotros aprendimos, ya nosotros sabemos, ya el presidente Maduro ha desarrollado una propuesta, porque para poder distribuir tiene que haber bienestar económico, tiene que haber una economía fuerte, tiene que haber una economía sólida, tiene que haber una economía que le dé empleo a la gente, que le permita un ingreso suficiente, un ingreso decente. Y hacia donde vamos ahora es hacia un proceso ya de llevar la prosperidad directamente al hogar, porque estamos en una situación muchísimo mejor, estamos mucho mejor que en el año 20.
o que en el año 19, Respiro, o que en el, tomado, sí. no tengas dudas. Uy, claro que estamos mucho mejor, pero falta mucho por hacer. Entonces, claro, las críticas no, a nosotros nos parecen muy positivas, pero nosotros ya estamos acostumbrados porque además vamos a hacer una asamblea para los jueces de paz y ahí se para alguien y dice lo que quiera decir. Igual ocurre cuando hacemos las asambleas para decidir quién va a ser nuestro candidato. Fíjate esto, a veces nosotros nos damos cuenta de eso y resulta que había una persona que era un cuadro nuestro y trabajador y decimos, bueno, ¿y por qué no es gobernador de tal sitio? Pues eso a la gente no le gusta. A la gente de Guárico le gusta votar por uno que esté allí, que viva allí. No es que nació allí. ¿No? O sea, yo nací en Barquisimeto, a mí me encanta Barquisimeto. Yo cada vez que llego a Barquisimeto siento que estoy en mi casa. Pero es verdad que cuando yo tenía 2 años me trajeron para Caracas. Y fui alcalde de Caracas, no fui alcalde de Barquisimeto. La gente, y no nos habíamos dado cuenta de eso. Y la gente nos lo decía. Pero ¿cuándo vamos a escoger un gobernador de Nueva Esparta que no sea un navegado? Ahí está, Maricel Velázquez, que ha sido 20 años alcaldesa, la mejor alcaldesa del estado de Nueva Esparta. Y eso es algo que es muy importante. Nosotros también estamos llevando a la gente una denuncia sobre uno de los crímenes más bárbaros que se haya cometido contra Venezuela y contra cualquier ser humano, solamente comparable a lo que ocurrió con los trenes de la muerte de la Alemania nazi, con los campos de concentración de Treblinka, de Auschwitz, de todas esas barbaridades que el mundo se enteró que existían cuando los soviéticos lograron liberar esos países del este de Europa, cuando lograron liberar Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Y el mundo miró abismado, anonadado, asombrado, cómo familias eran desmembradas sin ningún tipo de delito que no fuera su nacionalidad o su religión o su forma de pensar. Bueno, algo idéntico están haciendo con los migrantes venezolanos. Y eso arrancó cuando Julio Borges empezó a decir que eran una plaga, que los migrantes venezolanos eran una plaga en los países. Y ahora la única razón por la cual están cometiendo esas atrocidades en contra de nuestros jóvenes es que son venezolanos. Les voy a decir algo que quizás no se ha dicho suficientemente. Nosotros llegamos a un acuerdo con el enviado especial Rick Grenell, que vino en el mes de mayo, fue marzo, a Venezuela. No me acuerdo si fue marzo. Pero él vino y llegamos a un acuerdo que yo creo que no hay ningún país del mundo que lo haga, no hay ningún gobierno del mundo que mande sus aviones a otros países a buscar a nuestros migrantes y traérnoslos. Lo hemos hecho con México, lo hemos hecho con Bolivia, lo hemos hecho con Colombia, lo hemos hecho con varios países. Y en esa oportunidad nosotros dijimos, nosotros no queremos que ustedes nos manden aviones con migrantes, porque además no nos gusta que le pongan esposas a los migrantes. Nosotros vamos a buscar a nuestros migrantes allá. Y habíamos acordado, un viernes, no recuerdo exactamente la fecha, habíamos acordado ese viernes enviar 2 aviones de Conviasa a Texas, a una base militar en Texas, para hacer el segundo viaje, para traer el segundo viaje de migrantes de Texas para acá. Nos llama la gente del equipo de Grenell y nos llaman también de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y nos dicen que hay un temporal, que hay un tifón en Texas y que los aviones no podían aterrizar, que nuestros aviones no iban a poder aterrizar el viernes, que pensáramos para el sábado, tampoco aterrizaron y después nos dicen que pensemos para el lunes. Pues resulta que ya habían sido llevados venezolanos de distintos sitios de reclusión donde los tenían a Texas para que se montaran en nuestros aviones y traérnoslo. Ahí está la plena demostración de que no eran ningunos delincuentes del Tren de Aragua, de que no eran ninguna banda que había invadido los Estados Unidos de América, ni nada de eso. Todo eso es mentira, todo eso son dislates, todo eso son barbaridades. Todo el mundo lo está diciendo. Aquí está, esto fue publicado por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de América en un informe que fue desclasificado el día de ayer, donde decían, miren, FBI y la CIA dicen que no hay ninguna relación en el Tren de Aragua con el gobierno de Venezuela y que el Tren de Aragua no es ninguna amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de América. Pues mira lo que hicieron. Agarraron a 253 de los que se iban a montar en nuestros aviones y Marco Rubio decidió, después de una llamada telefónica, porque sabemos que esa llamada ocurrió con María Corina Machado, y decidieron agarrar a 253 de esos jóvenes inocentes
y llevárselos para un campo de concentración en El Salvador que no tiene ninguna diferencia, que no tiene nada que envidiarle a Auschwitz y a Treblinka. Absolutamente ninguna. Sometidos al hacinamiento, sin debido proceso, sin que haya un juicio. No sabemos ni siquiera la lista. Hasta ONG claramente identificadas con la derecha, que le han dado loas y aplaudido a la María Machado, a Julio Borges, a Leopoldo López. Hasta esas ONG están diciendo que deben considerarse desapariciones forzosas, porque ni siquiera sabemos realmente quiénes están recluidos, secuestrados por el sátrapa. Sí, las familias lo identificaron es por el tema de lo identificaron por las exacto, las fotos que pudieron, pero eso o sea, no solamente no se tiene una lista, sino que Bukele, sabiendo el desastre de lo que estaba haciendo, acaba de clasificar cualquier información. Entonces, además, o sea, no tienen derecho al debido proceso. Nosotros hemos contratado, el presidente Maduro ha contratado abogados a todos ellos, abogados en Estados Unidos, y yo pregunto también, ¿de qué ala, de qué facción del Tren de Aragua es la niña Maykelis Antonella Espinosa Bernal? Tiene 2 años de edad. Te digo más, esa niña estaba en la lista para venir con su madre. La madre fue deportada. Ellos viajaron de Perú a los Estados Unidos y allá se entregaron. Es una figura que se utiliza mucho a los migrantes, utilizaban mucho a los migrantes que tocaban territorios estadounidenses y se entregaban a las autoridades migratorias, y las autoridades migratorias parece que les daban un permiso temporal, no lo tengo completamente claro. Pero lo que sí es verdad es que dime tú cómo un representante del Tren de Aragua va a Estados Unidos y dice, no, yo me entrego a las autoridades migratorias. No tienen antecedentes penales ni en Venezuela, ni el papá de Maykelis, ni la mamá de Maykelis, y por supuesto Maykelis tampoco tenía 6 días de nacido cuando viajaron de Perú a los Estados Unidos de América. Maykelis la separan de su mamá apenas llegan ahí, de su papá. Su papá está en la lista de los 253 que fue llevado a El Salvador, secuestrado en El Salvador, y a Maykelis la llevan, no se sabe a dónde, a unos supuestos hogares de cuidado que generalmente son un verdadero desastre en los Estados Unidos de América, que además cada vez tienen menos presupuesto para atender a ese tipo de niños, que le acaban de hacer un recorte brutal a los presupuestos de ese tipo de hogares. Y Maykelis estaba en la lista, porque yo la tengo, en mi teléfono está la lista y aparece la niña Maykelis Espinosa Bernal. Esto no va a ser tan sencillo entonces, diputado. Pero es que hay que decirle pues a quienes están esperando, porque de otros retornos que se hicieron fueron como más rápido. El caso de Salvador, diputado, esto es complejo, va a ser... Por eso, nosotros estamos dedicándole toda nuestra campaña a que nos devuelvan a los secuestrados en El Salvador y que nos devuelvan a la niña Maykelis Espinosa. Es un verdadero caso de trata de infantes. Ahora, están violando la Carta Universal de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Diputado, Guantánamo fue una victoria. Los venezolanos que estaban en Guantánamo, ¿no? Y incluso fue muy rápido, para decirlo desde negociaciones históricas de la política internacional. Usted ha estado al frente de negociaciones con Estados Unidos, con sectores de la oposición. Viendo estos 2 casos, el caso de Guantánamo y el caso de El Salvador, ¿por qué se hace tan difícil que los venezolanos que están en El Salvador se devuelvan si los de Guantánamo parecía que era más difícil? Yo creo que aquí hay una inmensa operación de engaño a las altas autoridades estadounidenses. Yo no sé si tuviste una entrevista que le hizo al presidente Trump, un periodista de ABC, y el presidente Trump dijo que un salvadoreño que había sido, que tiene nacionalidad estadounidense, que tiene permiso. Ha sido un error, que tenía en los nudillos, tenía las letras MS-13. Así es. Y el periodista dijo, no, eso fue Photoshop. Sí. Ahí se acabó la entrevista. Exacto. Porque es verdad, es la pura verdad. Yo quisiera que Bukele me dijera qué crimen cometieron en El Salvador. Si quieres meterlo preso en El Salvador, en primer lugar, tendría que haber cometido algún tipo de falta penada con la prisión en El Salvador. ¿Qué crimen cometieron en El Salvador los 253 muchachos? ¿Cuál? Si la inmensa mayoría, yo me atrevo a decir que todos, en su vida habían ido a El Salvador, no conocen El Salvador. ¿Qué crimen cometieron en los Estados Unidos de América? ¿Cuál fue el juez que estableció que debían estar presos? ¿Qué crimen en Venezuela no han cometido ningún crimen? ¿Qué crimen cometieron en otros países donde estuvieron? Absolutamente ninguno. Nosotros, la inmensa mayoría, van más de 4.000 repatriados venezolanos traídos por nosotros desde los Estados Unidos de América. De esos 4.000, habrán sido 10 que han tenido algún tipo
de antecedentes penales. Cuando tú revisas cuáles son los crímenes que cometieron, la mayoría son los siguientes crímenes. Se comió una luz en un semáforo, puso la música un poco alta, esas sí se las creo a los gringos, que algún venezolano puso la música un poco alta. Esos son los crímenes. Esos son los crímenes que, por esos crímenes están secuestrando y llevando a El Salvador. Y ahora yo me pregunto, ¿qué crimen cometió Maykelis Espinosa? Nacer venezolana, ser hija de una venezolana, ser hija de un venezolano. Nos las tienen que devolver, nos las tienen que devolver. No, o sea, no hay manera de que nosotros, digamos, dejemos pasar eso. Lleve el tiempo que nos lleve, cueste lo que nos cueste, tienen que devolvernos a Maykelis Espinosa Bernal. Es que ha habido otros casos, incluso con niños. Así es. Yo creo que esta es la primera vez, no sé, bueno, me rescatan ustedes en lo que estoy diciendo, pero que aunque el Estado está montado en este proceso de liberación de la niña Maykelis. Claro, y lo vamos a lograr. O sea, es, como ustedes dicen, es arduo porque como hay un tal nivel de engaño, porque además, o sea, este es un informe del organismo de inteligencia de Estados Unidos. O sea, ahora el gobierno de Estados Unidos no le presta atención a la CIA o al FBI, o es que la CIA y el FBI ahorita son cómplices del presidente Maduro. Es que no se puede sostener esa barbaridad, no se puede sostener. Bukele va a pagar muy caro con el crimen que está cometiendo. Bukele se ha convertido en una especie de Heydrich. Heydrich era como el gran jefe de los campos de concentración en lo que ahora es la República Checa, en lo que era Checoslovaquia en aquellos tiempos. Y él es el Heydrich que por plata, otra vez en el pleno siglo XXI, contratando mano de obra esclava, que por dinero, y también porque es un tremendo jalabola, porque no hay nada, o sea, da asco los jalabola que es Bukele de Trump, que además le dice, te extraño, presidente T. O sea, yo no me quiero poner en modo alguno machista, pero hay cosas que están reñidas con, no sé, pues, con la decencia, para no ponerme machista. Bueno, esa llamada de liberación de la niña Maykelis es parte de la campaña. Sí, es del Gran Polo Patriótico. Es la más importante de nuestra campaña. Tenemos, y se le hemos dicho a todos nuestros candidatos, a donde vayas, a la casa que entres, a la mujer que abraces, al hombre que le des la mano, háblale de Maykelis. Y es impresionante, porque si algo caracteriza al pueblo de Venezuela es su sentido de la solidaridad. Y hay algo que yo lo vi en Cumaná, pero antes lo había visto en Yaritagua. Y antes lo había visto, en Caracas también lo vi. Cuando uno empieza a hablar de Maykelis, las madres levantan a sus hijos. Y es una cosa impresionante, es una cosa que eriza la piel, porque es como una forma silenciosa de decirnos, Maykelis es tan hija mía como este que estoy cargando en este momento. Diputado, haciendo un ejercicio... Yo hablo mucho, dígame lo de los tiempos. Yo hablo 38. Ok, haciendo un ejercicio, ya estamos casi terminando. Haciendo un ejercicio, entonces muy breve. Sectores de la oposición pierden gobernaciones, pierden curules en la Asamblea Nacional, no respetan los resultados. El Gran Polo Patriótico propondrá la firma de un acuerdo de respeto a los resultados electorales. Bueno, tienen que respetarlo, en primer lugar. Yo creo que esta es la última oportunidad, para decirlo de alguna manera, es la última oportunidad que le estamos dando de que recuperen en algo, que recuperen en algo el talante democrático. Es la última oportunidad, porque bueno, tampoco, ¿sabes? Tampoco vamos a recurrir a prácticas masoquistas. O sea, si esta vez vuelven otra vez a lo que han hecho todo el tiempo de no reconocer los resultados electorales, bueno, ya pues listo, hasta aquí llegaste, pajarito. Pero yo sí creo que es sano que el Consejo Nacional Electoral nos convoque a todos los actores políticos. Los 9 partidos del Gran Polo Patriótico estamos más que dispuestos de ir al Consejo Nacional Electoral y firmar donde haya que firmar para reconocer los resultados electorales. Mira, ¿tú sabes qué dolió? Que el vago de Garrido ganara la gobernación de Barinas. Y ahí está. Eso duele, porque ahí nació Hugo Chávez. Y ganó, ahorita la vamos a rescatar, porque a Dan Chávez les va a ganar. Pero ganó Garrido, agarre, toma. Rosales, ¿tú sabes lo que es Rosales? Esos maracuchos se volvieron locos. O sea, ¿cómo van a elegir a eso? Dios mío, ese maracucho. Es maracucho. Ay, Dios mío. Y a mí maracucha, pero... Se volvieron locos. Rosales. Y lo eligieron, ahí está.
no se le puede pedir peras al horno, Claro. hay que decirlo en maracucho. Una isla es un territorio rodeado de agua. Está bien, ese es el gobernador. Anda a ver el desastre que hay ahorita en el estado. Anda a ver que ni la basura recogen, que la delincuencia se entronizó en todas esas esferas de poder de Manuel Rosales. Ese poco de alcaldes, delincuentes, ladrones y narcotraficantes que Rosales llevó a las alcaldías. La absoluta falta de respuesta. Es que esos gobernadores, 4 gobernadores de oposición, no están en su estado. No viven allí, se la pasan en Estados Unidos, se la pasan en Panamá. Tú te la pasas en Panamá, Rosales. Y yo sé que vas a hacer tú a Panamá, porque yo lo sé. Y que vas a hacer a República Dominicana también. Antes de que... Se la pasan en eso. Otros van para Madrid. Y decía, bueno, ¿y esta gente a qué hora gobierna? ¿Qué día gobierna? Y en caso el equipo, de... no, y en el caso, equipo de gobierno. Mira, y en caso de lo contrario... No, esos son otros vagos también. Son más vagos que el jefe. Mira, y en caso de, o sea, el lado contrario, o sea, de que algunos puedan ganar algunos espacios, yo me referiría a la Asamblea Nacional, que vemos algunos nombres que ya han salido, Enrique Capriles, están ahí en lista. Y retomo la pregunta, ¿cómo verías tú ese debate post-electoral Yo creo con que sí. dirigencia de la... Yo creo que quien gane, bueno, será juramentado por la directiva de nosotros, la mayoría, y será juramentado como diputado o diputada con los mismos derechos que le establece la Constitución. Quienes niegan los derechos que están establecidos en la Constitución son precisamente ellos. Porque un derecho ineludible es que la gente pueda decidir elegir a quien quiere elegir y no caer en el chantaje el chantaje ni de las sanciones ni de la violencia. Más bien con las elecciones lo que hemos logrado, yo estoy seguro de que Venezuela va a salir tan fortalecida de estas elecciones del 25 de mayo, y si algunos de ellos son electos diputados, bueno, vayan para la Asamblea Nacional y ojalá podamos ver la confrontación en los términos que establece la Constitución y la democracia. Y vamos a salir más fortalecidos, y ese fortalecimiento nos va a permitir avanzar más aceleradamente en la recuperación económica, avanzar más aceleradamente en los planes de recuperación del estado de bienestar, y también en nuestras conversaciones con otros países del mundo que en el pasado se han mantenido hostiles con nosotros. Yo estoy seguro que alguien tendrá que abrir los ojos y se dará cuenta de que habrá una fotografía política determinada después del 25 de mayo, porque esa es otra cosa que son las elecciones. Es una foto. Lo demás son pajaritos preñados. Un señor ahí que se echa palo y dice barbaridades en el extranjero. No, ese no es, la verdad es la foto que va a tomar el pueblo de Venezuela el domingo 25 de mayo. Antes de que Tiani ya lance las preguntas sorpresa. Cuidado, están esas preguntas sorpresas. Le quería preguntar... ¿Ya simulacro? Tenemos Sí, simulacro bueno, de sábado. muy breve. Sí. Jorge Rodríguez fuera de la política, ¿no? Mezclo estas dos cosas, el tema del miedo, el tema de las elecciones, ¿no? Río Quemado. Ajá. Hay una reflexión interesante que se hace sobre yugular el miedo, una dedicación a Jorge Rodríguez padre. Sí. Entonces quería tocar ese tema antes de finalizar esta conversación, diputado. Bueno, yo tengo una pasión secreta con la escritura, y más que con la escritura, con la lectura. Borges decía, una de las tantas frases maravillosas que se le atribuyen a Borges, él decía, yo no me enorgullezco de los libros que he escrito, me enorgullezco de los libros que he leído. A mí me parece que no hay nada más sabroso y lúdico que leer. Bueno, hay otras cosas que son más sabrosas, pero Estamos hablando de Aquí se puede decir. de las que se pueden decir en televisión, leer. Quizás haya algunas cosas más sabrosas. La carne en vara. Claro. No, sí las hay. Pero leer es una de las cosas que a mí más me divierten y más me tranquilizan. Además es una pasión privada, particular. Tú te sumerges en unos mundos que realmente no puedes conocer sino a través de esa creación de otra persona. Pero después me apareció lo de la escritura a mí con mucha fuerza, y me puse a escribir cuentos primero. Me gané el concurso de cuentos del Nacional, no me acuerdo bien en qué año fue, creo que fue el 99 o en el 2000. Y no me acuerdo porque en la página web del Nacional me borraron. O sea, se la gana Federico Vegas en el 98,
se la gana nadie en el 99, o sea, yo. Ok. Y en el 2000, yo que era jurado, en el 2000 premiamos a Reinaldo Pérez, pero en el 99 lo borraron. Son bobos, ¿vale? Después me puse a escribir cuentos mucho tiempo. Después me metí al CNE, a la alcaldía, y dejé de escribir. Un día lluvioso del año, creo que fue del año 14, me puse a escribir otro libro de cuentos y me salió un libro que me gusta mucho, se llama La piel del lagarto. Y después empecé a trabajar en una novela, aproveché que me operaron la rodilla y entonces en esos días de recuperación empecé la novela. Y dije, tengo que terminar esta novela antes de agosto del 23, porque después venían las elecciones del 24 y la cosa se iba a poner candela. Pero en ese camino para escribir la novela, uno de los personajes era torturado, uno de los personajes vivía la relación de poder con el torturador, de poder del torturado, porque en última instancia, en último momento es el torturador el que se impone con su decencia, con su valentía, con su silencio. Y entonces yo tenía muy cerca la vivencia con mi padre, que fue asesinado el 25 de julio de 1976, fue torturado por 3 días y el último día, el domingo 25 de julio, asesinado. Entonces me iba a costar, digamos, ese proceso de la escritura de esa parte de la novela. Y apareció como una especie de bálsamo, apareció como una especie de tratamiento, no psiquiátrico, no sé, de farmacoterapia. Apareció un poemario que es el que tú aludes, El río quemado, que es como una especie de exorcismo al dolor, al miedo, a la tristeza. Interesante. Sí. Bueno, nada, yo complacida con esta conversación. Quiero agregar que estamos en nuestra señal en vivo también a través de nuestras pantallas. ¿Y ustedes por qué no me habían invitado para acá? Es buenísimo. Esto es mejor que la... O sea, ya va. ¿Cuánto? ¿Dónde está Edgar? No, Edgar no me habla, no me llama. No le dice. No me dice. Bueno, pero también has estado recorriendo, entendemos que has estado recorriendo el país. Ayer echábamos bromas un poquito con el candidato Nicolás Maduro Guerra, porque yo le preguntaba que cuántas calorías ha quemado. Ah, sí. ¿Cuántas calorías has quemado 1200 diarias yo. Bueno, también me voy en el ejercicio, ¿no? Sí, y bueno, tenemos jornada simulacro este fin de semana, Sí. este sábado. Sí. ¿Están preparados? ¿Cómo saliste a la maquinaria para...? Bueno, nosotros estamos en También. comunicación permanente con nuestros candidatos y nuestras candidatas. Casi a diario hablamos con casi todos ellos. Y eso va a ser una oportunidad importante para que nosotros probemos nuestra maquinaria. No podemos caer en triunfalismo, porque si hay algo que es negativo en todo evento electoral, es ese triunfalismo que luego puede ser perjudicial. No, nosotros vamos a afincarnos al máximo, vamos a afinar nuestra maquinaria, la vamos a probar, es una maquinaria poderosa, pero la vamos a probar porque queremos que cada vez sea más real nuestra maquinaria, que sea de verdad, que nosotros digamos que toda la inmensa movilización que incluye a los 9 partidos del Gran Polo Patriótico, que incluye a los abuelos y las abuelas, las mujeres, los estudiantes, Claro. todas las personas que están en la órbita social del chavismo, en la órbita social de la Revolución Bolivariana, bueno, vamos a desplazarnos, vamos a hacer una especie, nosotros también un simulacro para probar cómo están nuestras fuerzas el sábado. En cuenta regresiva, además, porque faltan menos de 20 días para los comicios. Una cosa Un relampagueante. poquito tu llamado, tu exhorto a la militancia, al ciudadano, hay que ir a votar, a la participación. Se Dígame. nos escapa algo. Y esto sí, ahora sí para cerrar. Bien, hemos visto candidatos motivando, escuchando, pero las propuestas, diputado y además jefe del comando de campaña, ¿qué propuestas están llevando a los sectores, a los barrios, a la gente? Porque si bien es cierto, hay un convencimiento de que, mira, nosotros somos la mejor opción y tal, ok, y ahora, ¿por qué votar por el Gran Polo Patriótico? Hay propuestas concretas. Una campaña con propuestas. Sí. Nosotros tenemos esta semana, cada estado va a presentar el plan de trabajo, cada gobernador va a presentar el plan de trabajo de su correspondiente estado, el plan Carabobo, el plan Lara, el plan Anzoátegui. Y ese es un plan donde, teniendo como eje las 7 transformaciones del país, porque es muy importante la relación directa entre el presidente Maduro y los gobernadores. Los gobernadores lo saben, incluso los gobernadores de oposición.
No es lo mismo tener una línea directa con el presidente Maduro que pasar roncha. Esto no pasa roncha porque son muy flojos, pero pongamos por caso un gobernador que sea de oposición y que sea ocupado de esos temas, es una reducción al absurdo, pasaría roncha porque se requiere una línea directa entre el presidente y los gobernadores y las gobernadoras. Pero también todo este proceso con los consejos comunales, con los proyectos, nuestro planteamiento directo es que, bueno, que pasen los presupuestos de las gobernaciones a ser decididos directamente por el pueblo. Que el pueblo diga, en vez de que haya unos burócratas y unos funcionarios, unas oficinas y a lo mejor algunos entornos que entonces son, no, esta es la obra que queremos hacer y no esta, no, que sea lo que el presidente Maduro ha denominado las agendas concretas de acción de cada estado. Y ya ayer por cierto estábamos en una videoconferencia revisando todos los proyectos de todos los estados, ya cada futuro gobernador, cada candidato tiene sus propuestas concretas en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de servicios públicos, en materia de ornato, en materia de zonas económicas exclusivas, en materia de la economía del estado particular, en materia de vialidad agrícola en el caso de los estados que tienen una potente agroindustria en los actuales momentos. Es decir, ya hay unas propuestas que van a ser presentadas en cada plan esta semana. Y nosotros, la próxima semana, vamos a presentar el plan de la Asamblea Nacional. Para no extendernos demasiado, nosotros creemos que ahora debemos avanzar hacia agrupar nuestras leyes en códigos que acerquen más la legislación al pueblo de Venezuela. En vez de, el Código Penal, reformar es un Código Penal mucho más democrático, un Código Penal que haga la justicia mucho más rápida, que haga la justicia mucho más eficiente, un gran código social, un gran código para la democracia comunal. El Código de Comercio de Venezuela creo que es del año 40 por ahí. Es más, hay una parte del Código de Comercio que dice, lo que tarde una mula, lo dice, lo que tarde una mula en pasar de aquí a aquí es el trámite que hay que hacer un nuevo Código de Comercio. Nosotros ya avanzamos en algunas modernizaciones de la actividad económica, pero por ejemplo, la economía digital, ¿qué va a estar en el Código de Comercio de la economía digital si ni siquiera existía la máquina de escribir eléctrica cuando se inventó ese Código de Comercio? Y terminando con la primera parte de tu pregunta, nosotros le decimos a la gente, vote, no solamente porque va a escoger a los mejores y a las mejores para gobernadores, no solamente porque va a escoger a la gente que se quedó allí con usted en las buenas y en las no tan buenas, para diputado o diputada, sino que se va a hacer un voto para la paz, como pasó en el año 17 con la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando usted vote, el 26 de mayo, se acabó, adiós luz que te apagaste, adiós extremismo, adiós fascismo, porque la gente va a votar por la paz. Y eso es muy importante para poder construir todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, diputado, hemos dicho varias veces que vamos a cerrar, sí. pero bueno, yo sí quisiera, mira, está curioso. Esta es una sorpresa que le hemos preparado, es una dinámica que tenemos acá. Ajá. Se vuelve un poquito más personal, a Ajá. algunas les puede caer la sorpresa, quizás no. Okay. Pero bueno, le invitamos a que usted mismo... ¿La puedo barajar? Sí, sí. Sin decirle ni siquiera qué preguntas hay a los moderadores, así que es realmente sorpresa. Uh-huh. Buen truco. Mira, ¿tienes algún ritual para el día cuando vas a votar? O sea, te levantas temprano, tomas café. Pero eso no es un ritual. Me levanto muy temprano, me levanto a las 4 de la mañana. Tengo un ritual, o más bien, Chávez tenía un ritual cuando arrancaba la campaña electoral. Recuerdo la última campaña electoral del 2012, que fue una campaña larguísima, porque arrancó en julio. Creo que... Yo la cubre. Sí, que arrancó en julio y terminó en octubre. Antes de que arrancara la campaña electoral, Chávez llamaba. Nos llamaba varias, llamaba al presidente, me llamaba a mí. Y yo sabía, ese día, que era tarde, era como las 2, las 1 de la mañana, del día antes que arrancara la campaña, que arrancó un recorrido que arrancó en Carabobo, en Mariara, y terminó en Maracay. Y yo estaba en Maracay con Darío Vivas viendo la instalación de las tarimas del acto de llegada. Y entonces llama Chávez, ¿cómo está la cosa? ¿Qué está haciendo el enemigo? Yo le preguntaba, ¿de dónde es la cosa? Había que responder, ¿va a llover? ¿No va a llover? Toda esa cosa había que tenerlo claro. No estás en situación. Sí, le decía que no sabía si iba a llover o no. Y
él siempre decía al final, eso yo me di cuenta, en la campaña de la enmienda me lo dijo, y después en la campaña presidencial me lo dijo también. Me decía, bueno, nos vemos mañana, en el nombre de Dios. Eso es lo que yo quisiera decirle a los nuestros y a los que no son nuestros. En el nombre de Dios, vamos el 25 de mayo a votar por la paz, por la tranquilidad, para que podamos hablarnos entre nosotros sin necesidad de que estés pidiendo sanciones ni que estés pidiendo agresiones contra Venezuela. No, vamos a discutir, pongámonos de acuerdo en algunas cosas y en algunas cosas no estaremos de acuerdo. Así es. Voy. Yo soy torpe, pero ¿me preguntas tú? Ajá. Ajá. Recomendaciones de libros. Esto te encanta. Uy, déjame más bien pensar en lo último que estoy leyendo. Ahorita estoy leyendo a un rumano que se llama Cartarescu y estoy leyendo un libro sobre un hombre poderoso de Etiopía, se llama Teodorus. Es un tremendo libro. ¿Lo recomiendas? Sí, pero ampliamente. Ok. Acabo de terminar, No sé que escoja el diputado y yo... por puro chismoso, acabo de terminar la novela Cónclave, la que escribió Richard Harris, que la película está basada. Yo vi la película es buenísima, pero Bueno. el libro es mejor. El libro es muy, muy bueno. Cualquier cuento de Borges, siempre vuelvo a los cuentos de Borges. Monterroso. La novela que más me gusta de García Márquez, claro, podría decir 100 años de soledad, pero a mí la novela que más me gusta de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera. Y me gustaba tanto 100 años de soledad que yo era tan psicótico antes que yo me sabía el primer capítulo de 100 años de soledad completo. Y fíjate lo que es la parte de la memoria cuando uno escribe. Yo escribí una vez un cuento sobre la tragedia de Vargas, que se llama Samuros. Y yo escribo notas. Y entonces grandes rocas, ¿te acuerdas de esas rocas que cayeron sobre las casas? Entonces claro. yo pongo grandes rocas caían sobre las casas como huevos prehistóricos, como grandes huevos prehistóricos, pongo yo. Y un amigo mío, Freddy Fernández, poeta, me dice, mire poeta, leí el cuento, está bien, pero eso de las piedras como huevos prehistóricos está en 100 años de soledad. Y yo, ¿cómo va a estar en 100 años de soledad? Sí, no, es una vaina que se me ocurrió a mí cuando yo era médico rural en Amazonas, porque en Puerto Ayacucho, cuando tú llegas, hay unas piedras gigantescas. Okay. Y entonces, no está en el primer capítulo de 100 años de soledad, está en la primera página de 100 años de soledad. Cuando llega José Arcadio Buendía a Macondo, y llega, y había grandes piedras como huevos prehistóricos. Rolo de plagio de 100 años de soledad. Pero la novela de García Márquez que más me gusta es 100 años de soledad. ¿Qué más? Todo lo que escriba Raymond Carver, todo lo que escriba Henry Miller, todo lo que escriba Chekhov, de Dostoyevsky, El jugador y Crimen y castigo, eso. Ser padre. Uy. Eso es de verdad, y lo digo sin ningún tipo de eufemismo. Yo creo que esa es la cosa que a mí más me gusta en la vida. O sea, lo que más me gusta hacer es padre. Tengo 4 hijos. Lucía, que ya tiene 29 años. Juan Pedro, que va a ser médico, que tiene 24. Matías, que tiene 22. Y Lucas Van Troy, el bordón, que tiene 9 años. Y es una cosa, ellos son tan diferentes unos de los otros, tan absolutamente diferentes. O sea, Lucía es todo hippie de izquierda y Juan Pedro es un tipo todo recto, médico y eso. Y Matías, son personas tan ricas para conocerlas, para vivir con ellos, para crecer con ellos, que es lo que más me gusta. No hay nada que me guste más que eso. Qué bonito, claro. Última. Me voy para portugués. Ay, mira esto. Mejores amigos en la política, en el PSUV, en la oposición. Paso. Cuando te otro. Mis mejores amigos me van a decir enchufado, porque mis mejores amigos en la política son Delcy, Diosdado y el presidente. Entonces, Sicilia. Me van a decir enchufado.com, otra. ¿Jefe estricto o flexible? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? Que lo responda, no. No me atrevo a decir. No, ya antes Sin era más estricto, pero me estoy haciendo viejo. Ya la recta no trae tiene 90 dinámica. millas. Pero Mira, dicen quedan dos nada que más. es así. ¿Qué? Realmente es así.
Sí. Que cuando hay más edad y más flexibilidad como jefe. Yo creo que lo que hay es más cansancio. Listo. Listo. Última. Mira que... Su hermana. Sí. Sí, mi hermana es uno de mis amores verdaderos. Cuando mi papá murió en el año 76, de él sí tenía 5 años. Y... Sí, tenía 5 años, 4 años. Y mi mamá tenía que salir a la calle a trabajar, él trabajaba, estudiaba. Y mi hermano Alberto y yo nos dedicamos a buscar a Delcy al colegio, a hacer las tareas con ella. Delcy es asmática y yo tengo la sensación de que el asma templa mucho el carácter de la gente, porque, ¿sabes? Vivir con esa sensación de asfixia y sobrepasar eso y sobrellevarlo. Ahora está mucho menos sintomática, pero ella llegó a tener eventos muy graves de asma muy severa, ¿no? Una de las razones quizás por las que yo estudié medicina tiene que ver con eso. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos una relación muy cercana, que a veces se parece más a la de padre e hija Wow. que de hermanos, pero somos inseparables realmente. Ojalá la podamos tener acá también en este estudio. Mejor Usted nos no. puede ayudar. Es ¿o muy no? peleón, es muy peleón. Bueno, nos despedimos. De verdad que ha sido un placer, diputado, tenerlo acá. Yo también me Gracias. sumo a su llamado a votar Gracias, diputado. en las Gracias. elecciones del próximo domingo 25 de mayo. No me toca votar por gobernador en mi caso, voto en el municipio de sí. Libertador, me toca diputados. A mí sí, claro. ¿Aquí o tienes que viajar? No, Anzuate. Anzuategui. Anzuategui. Bueno, después hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Este episodio va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, así que usted puede revisarlo Así es. cuando usted quiera, a la hora que quiera. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el 26, 28, 29, 30 de mayo por ahí. Vengo. No, hasta que venga Jesús pregunta. Ah, Hasta que venga Jesús bueno, pregunta. pero no me vayas a la cena. No, 6 de la tarde lo podemos Ah, grabar. perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Suerte. Gracias.